cómo deben ser los buenos lectores, según Vladimir Nabokov. En alguna ocasión, durante algún cursillo, el gran autor Vladimir Nabokov, autor de obras como Lolita y Fuego Pálido, obra de la que ya hemos hablado en este canal, hizo a sus estudiantes la siguiente encuesta: ¿qué cualidades debe tener un buen lector? De entre estas 10 opciones, escoge 4 que consideres propias del buen lector. Escoge, esperaremos. Muy bien, tiempo. Ahora empecemos a enumerar las 4 cualidades de esta lista. Nabokov considera las de un buen lector. Para empezar, para Nabokov, los libros no deben leerse, deben releerse. Aquel acto de lectura primeriza y superficial no es casi nunca suficiente. Sería la tercera o cuarta lectura que comenzamos a comportarnos conforme al libro. Un libro pues no es como un cuadro o una sinfonía que requiere de un solo sentido para ser percibido. El libro, sea el que sea, atrae a la mente, pues solo ésta puede adentrarse en el entramado de las páginas y a partir de ellas crear para sí imágenes, sonidos y experiencias vívidas, con solo unas cuantas palabras en el papel. Sin embargo, esto no es suficiente para una buena lectura, y esto es debido a las ideas preconcebidas. Nabokov en su texto afirma que debemos tener siempre presente que el arte es invariablemente la creación de un mundo ficcional, porque a algunos lo que les gusta es reconocer sus propias ideas en un lenguaje bonito y aceptable con una trama más o menos interesante, y eso no es literatura. Así que deberíamos dejar nuestros prejuicios afuera antes de empezar a leer, aunque es más fácil decirlo que hacerlo, y se hace más difícil mientras más lees. Por eso es recomendable leer prólogos, agradecimientos, prefacios, introducciones y demás después de terminar de leer la obra, para no sugestionarnos irreparablemente. Al leer debemos fijarnos en los detalles, acariciarlos. Nada tienen de malo las lunáticas sandeces de la generalización cuando se hacen después de reunir con amor las soleadas insignificancias del libro. Si uno empieza con una generalización prefabricada, lo que hace es empezar desde el otro extremo, alejándose del libro antes de haber empezado a comprenderlo. Eso para empezar. Así que ahora, si marcaste que un buen lector debe identificarse con el héroe o la heroína, de hecho, esta es una de las peores cosas que puede hacer un lector. Hay diversas subespecies en este primer apartado de lectura emocional. Sentimos con gran intensidad la situación expuesta en el libro porque nos recuerda a algo que nos ha sucedido a nosotros, o a alguien a quien conocemos o hemos conocido. O el lector aprecia el libro sobre todo porque evoca un país, un paisaje, un modo de vivir que él recuerda con nostalgia como parte de su propio pasado. Y esto es lo peor que puede hacer el lector. No es este tipo modesto de imaginación el que yo quisiera que utilizasen los lectores. Pero si marcaste imaginación, entonces estás en lo correcto. Pero ¿qué tipo de imaginación? ¿Cómo esto está relacionado al error común de identificarse con un personaje? Nabokov reconoce 2 tipos de imaginación en lo que respecta al lector. La primera, una imaginación que busca apoyo en emociones sencillas y que es netamente personal. También está la imaginación impersonal. Nabokov también reconoce la dificultad de adquirir este tipo de imaginación. Es difícil ser objetivo todo el tiempo. Lo que sí podemos rescatar es que el buen lector debe saber cuándo y dónde refrenar su imaginación. Es decir, vas a concentrarte en un solo personaje, nada más porque te reconoces e identificas con él o ella, pero si lo haces te pierdes el cuadro completo de toda la gama de personajes y riqueza de la obra. Debemos mantenernos un poco distantes y gozar de este distanciamiento a la vez que gozamos intensamente, apasionadamente, con lágrimas y estremecimientos de la textura interna de una determinada obra maestra. Lo que quiero decir es que el lector debe saber cuándo y dónde refrenar su imaginación. Lo hará tratando de dilucidar el mundo específico que el autor pone a su disposición. Tenemos que ver cosas y oír cosas, visualizar las habitaciones, las ropas, los modales de los personajes de un autor. Así que recuerda, cuando es necesario, guardar distancia y apreciar la novela por lo que es: un constructo de lenguaje, un todo orgánico, una obra de arte. Hablemos ahora de otra de las cualidades más importantes, el sentido artístico, un sentido en el que Nabokov afirma siempre se debe trabajar.
cada cual tiene su propio temperamento. Pero desde ahora les digo que el mejor temperamento que un lector puede tener o desarrollar es el que resulta de la combinación del sentido artístico con el científico. El artista entusiasta propende a ser demasiado subjetivo en su actitud respecto al libro. Por tanto, cierta frialdad científica en el juicio temblará al calor intuitivo. En cambio, si el aspirante lector carece por completo de pasión y de paciencia, pasión de artista y paciencia de científico, difícilmente gozará con la gran literatura. Añadiendo esto, un buen diccionario y una buena memoria nunca vienen mal. La magia de la lectura no es un secreto oculto en lo profundo de las antiguas bibliotecas. Está en las páginas de cualquier libro, fotocopia o PDF. Y es como dice el viejo Nabokov. Digo, estás hablando con el autor de Lolita, hombre. Creo que una buena fórmula para comprobar la calidad de una novela es, en el fondo, una combinación de precisión poética y de intuición científica. Para gozar de esta magia, el lector inteligente lee el libro genial. No tanto con el corazón, no tanto con el cerebro, sino más bien con la espina dorsal. Es ahí donde tiene lugar el estremecimiento revelador, aun cuando al leer debamos mantenernos un poco distantes, un poco despegados. Entonces observamos con un placer a la vez sensual e intelectual cómo el artista construye su castillo de naipes y cómo ese castillo se va convirtiendo en un castillo de hermoso acero y cristal.